10 en punto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de la serie de entrevistas que hemos realizado en Navarra Televisión con los que hasta hace poco más de una semana eran miembros del Gobierno de Navarra, esta noche retomamos el debate y el análisis. Hoy lo vamos a hacer con todas las fuerzas que tienen representación en el Parlamento Foral. Y sobre la mesa, ante un gobierno en minoría, el de Barcina, planea la cuestión de confianza y la moción de censura, porque en este momento la convocatoria de elecciones anticipadas parece descartada. Y por aquí vamos a empezar hoy el debate. Lo primero de todo será saludar a quienes me acompañan esta noche. El portavoz del Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Danero. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Igual. A mi izquierda está el portavoz adjunto del Partido Socialista de Navarra, Juan José Lizarbe. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Adjunto desde ayer, desde hoy. Adjunto desde ayer, sí, pero vamos, ya sabe usted que aquí es igual que seas adjunto, ¿no? Que acabas haciendo más o menos lo mismo en el Parlamento, ¿eh? Bueno, que por lo menos sea por conocimiento de causa. Efectivamente. Gracias y bienvenido de nuevo. A mi derecha está también el portavoz del Grupo Parlamentario de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. Gracias. Mayorga Ramírez, el portavoz también adjunto del Grupo Parlamentario Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. En el otro lado de la mesa, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Eloy Villanueva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar A también con vosotros. nosotros. Y por último, saludamos a Chema Mauleón, miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Ezquerra. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar Igualmente. esta noche también con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar. Les recuerdo que pueden participar a través de Facebook y a través de Twitter en todos los asuntos que vamos a poner encima de la mesa con la etiqueta Navarra Opina. Leeremos todos sus comentarios. La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado tramitar una moción que insta a la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, a presentar una cuestión de confianza a la Cámara tras quedar Unión del Pueblo Navarro en minoría por la salida del PSN del Ejecutivo foral. Y sobre este asunto vamos a arrancar el debate. Una cuestión de confianza, Carlos García Danero, que UPN tiene claro que no va a presentar. Evidentemente esto es una cuestión que le corresponde a la presidencia del gobierno, en este caso a la presidenta de Yolanda Barcina, y no tiene ninguna intención de hacerlo porque lógicamente, como digo, reglamentariamente está reservado a quien ostenta la presidencia del gobierno, y si los grupos parlamentarios entienden que hay que hacer un cambio de gobierno, pues la figura que existe en el reglamento pues es la moción de censura. Juan José Lizarbe, una figura que hacía tiempo no se planteaba en el Parlamento de Navarra. Bueno, yo creo que no se ha planteado nunca, ¿no? Porque los gobiernos siempre han tenido mayor o menor apoyo, ¿no? En este sentido, ¿no? A partir de ahí a mí me parece que efectivamente la cuestión de confianza le corresponde al gobierno y no tiene por qué plantearla si no quiere, pero sí que los demás grupos pueden presentar una moción instándole a que lo haga, ¿no? Yo me imagino que no lo va a hacer, entre otras cosas porque lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? Pero sí que me parece importante también decir que Yolanda Barcina, que antes tenía un gobierno de coalición entre UPN y el PSN y que tenía la confianza de UPN y por lo tanto del PSN, ahora solamente tiene la confianza de UPN y está gobernando en minoría, ¿no? Pero es una cuestión que no ha pasado porque las nubes vengan más cargadas o menos o porque haga tanto calor como hoy en Navarra, sino simplemente porque ella ha decidido unilateralmente echar a los socialistas del gobierno, error, inmenso error, y por lo tanto quien ha creado el problema tiene la obligación de solucionarlo, que es UPN y es su presidenta. Patxi Zabaleta, yo les voy a pedir que pidan el turno y que dialoguemos tranquilamente sin estos turnos tan estáticos y tan estrictos que yo creo que desvirtúan completamente el debate. Yo voy dando paso, pero Patxi, ¿por qué una cuestión de confianza y no una moción de censura? Bueno, la cuestión de confianza es una figura prevista en el mejoramiento y en el reglamento y además tiene ahora más sentido que antes, porque antes en Navarra existía una regla que duró hasta hace 6 o 8 años de que a falta de mayoría la lista más votada tenía derecho a ostentar la presidencia. Ahora no es así y por lo tanto hay que preguntar a la presidenta si quiere someter o no su cargo a la aprobación del Parlamento. Y claro, ¿y por qué? Pues porque Navarra necesita en este momento una dirección que de alguna manera resuelva problemas, que sea capaz de abordar las cuestiones tan graves que tiene pendientes la sociedad y para eso, sin duda ninguna, un gobierno, un ejecutivo, tiene que contar en el Parlamento con los auxilios necesarios. Por lo tanto, la cuestión de confianza, el
pedírselo a la presidenta que lo presente. Jurídicamente no le obligará, pero a mi juicio democráticamente sí le obliga, porque se corresponde con dos cosas. Primero, con una figura prevista, no empleada, pero perfectamente utilizable, democrática, que existe también en todos los regímenes democráticos, y finalmente que además conecta con todo eso que en la calle la gente y en la sociedad, pues todos los que están preocupados por la situación lo preguntan. ¿Va a dar soluciones este gobierno a la problemática que tiene la sociedad navarra? Y eso es lo que subyace y está debajo de la cuestión de confianza que nosotros creemos que Yolanda Barcina debería poner en práctica si así se lo pide la mayoría del Parlamento. Eloy, Chema y después Mayorga. Sí, yo discrepo con lo que está manifestando el portavoz de Nafarroa Bai o del Partido Socialista. Da la impresión de que esta es una propuesta un tanto absurda. Es decir, pretender o instar a alguien a que haga algo cuando quienes están instando eso precisamente tienen los medios para hacerlo, no parece que tenga demasiado sentido. Es decir, lo que tiene que haber aquí es valentía política por parte de determinados grupos que están en la oposición y, por lo tanto, que decidan entre ellos, que hablen, que se pongan de acuerdo y que presenten una moción de censura si creen que lo adecuado es en estos momentos que Navarra sufra una nueva crisis de inestabilidad política, social y económica y que, por lo tanto, Yolanda Barcina abandone el gobierno de Navarra. Da la impresión de que aquí hay otros motivos por los cuales ni Nafarroa Bai, Izquierda Esquerra o el Partido Socialista desean presentar la moción de censura. Habrá que saber entre ellos cuáles son las dificultades o los problemas que ven para ponerse de acuerdo. Pero lo que no tiene sentido es instar a alguien a hacer algo cuando ellos tienen también, reglamentariamente y legalmente, la posibilidad de hacerlo. Que sean valientes, que presenten la moción de censura y luego que cada cual asuma sus responsabilidades cuando las consecuencias de esa moción de censura, efectivamente esas consecuencias sean traer para Navarra precisamente lo contrario de lo que necesita, como decía el señor Zabaleta, que es soluciones. Los navarros están esperando soluciones y aquí da la impresión de que algunos están haciendo su propio juego partidista y no están tomando las decisiones que deberían tomar si es que están convencidos y si no, que no se dediquen a jugar y que se dediquen a hacer política y a resolver los problemas de los ciudadanos. Turno para Izquierda Esquerra y después para Bildu. Bueno, hay que decir varias cuestiones, ¿no? Primero, yo creo que más importante que el procedimiento es el fondo. ¿Y el fondo cuál es? Tenemos una mayoría del Parlamento de Navarra, es decir, de la elección democrática de los ciudadanos, porque es el único órgano de elección directa por los ciudadanos y ciudadanas, que ha rechazado probablemente uno de los mayores recortes en la historia de la democracia de Navarra, de 132 millones. Una mayoría del Parlamento que le está diciendo a Yolanda Barcina: usted no tiene la confianza ni el respaldo de la mayoría social de Navarra para hacer ese recorte que acaba de ejecutar y que no tiene ninguna intención de rectificar. Por tanto, nosotros, desde luego, lo que nos parece fundamental es precisamente, y nosotros desde luego estamos dispuestos a ello, a llegar a los acuerdos que fueran necesarios, los acuerdos entre todos los grupos de la oposición, precisamente para paralizar ese recorte de lo que nosotros vemos un ataque directo al estado de bienestar. Dos datos. Se decía, ni se recorta salud, ni educación, ni dependencia. Hoy hemos conocido estos días 500 profesores menos. El otro día la propia presidenta anunció 5 millones de euros menos para la dependencia y que no decir del estado de la cuestión de la sanidad. Por tanto, a nosotros lo que nos parece importante es el fondo. La presidenta del gobierno no tiene la confianza de la mayoría del Parlamento y, por tanto, de la sociedad navarra. Mayorga Ramírez. Sí, bueno, nosotros queremos subrayar que estamos ante una situación absolutamente excepcional, es decir, que una situación de crisis económica, todas las soluciones que han aportado el modelo de UPN y PSN, pues han fracasado. Es decir, estamos en una situación socialmente pues dramática, con más de 52.000 parados, con unos agujeros en las administraciones públicas que están poniendo, la gestión de UPN y PSN están poniendo en cuestión la viabilidad de los servicios públicos, con una deuda pública disparada y una incapacidad manifiesta del Gobierno de Navarra y de su presidenta, Yolanda Barcina, de poder gestionar una situación de estas características. Es decir, la han dimitido propios y extraños. Y ante esta situación excepcional, no valen parches, no valen medidas ni tiritas políticas. Nosotros creemos que estamos en el momento de dar la palabra a la ciudadanía
Y efectivamente es una potestad de Yolanda Bárcena, pero vamos a también tener en cuenta cómo ha llegado Yolanda Bárcena a ser presidenta. En una situación en la que el Partido Socialista, como ha venido haciendo en los últimos años, también hace 5 años, en ese acuerdo famoso con el señor Pepe Blanco, en el que fueron los socialistas diciendo que querían un acuerdo plural y al final volvieron, no, es que tienen que pactar con UPN, y ese es el modelo que ha fracasado. Por lo tanto, nosotros creemos que la confianza de la ciudadanía no la tiene en este momento Yolanda Bárcena, ni Unión del Pueblo Navarro. Creemos que todas las medidas que han ido adoptando, todos los recortes en sanidad, en educación y en políticas sociales, también con el apoyo del Partido Socialista, no tienen la confianza ni el apoyo de la ciudadanía. Y por lo tanto, el viernes se va a escenificar otro episodio más de esa desconfianza. Nosotros creemos que la única salida legítima, honesta y digna que tiene Yolanda Bárcena ante el absoluto desbarajuste gubernamental de gobierno, ante una situación crítica como la actual, que ha provocado ella misma y el fracaso de UPN y PSN, solo tiene una salida, y es dar la palabra a la ciudadanía. Y termino. Antes no se podía. Es decir, en Navarra no teníamos la competencia y la capacidad, como otros territorios, de convocar elecciones anticipadas. A partir del 19 de marzo del 2010, en Navarra se pueden convocar elecciones anticipadas. Y las elecciones anticipadas están para estos casos, cuando no valen parches, cuando no valen medias tintas, y cuando lo que hay que poner encima de la mesa es qué es lo que está opinando la ciudadanía y qué quiere que le represente en el Parlamento. Eso es lo que hay que oír y eso es lo que hay que saber. Y eso es a lo que hasta el momento UPN se está negando. Sí, porque lo que está claro es que en estos momentos la persona o el candidato o la candidata en este caso que más apoyos tiene en el Parlamento de Navarra es Yolanda Bárcena, con 19 votos. Y eso es así, es la que más apoyos tiene de todos en este momento, salvo que otros se pongan de acuerdo y presenten un candidato alternativo y por lo tanto una moción de censura. Y otra cosa que queda clara, que es muy fácil destruir, es que es chupado, destruir. Parado. Es que ir a por alguien, es destruir. 52.000 parados, es no, muy fácil. el ponerse de acuerdo en contra de algo, eso cualquiera. Caja Navarra, claro, destruirla, es muy sencillo. Mayorga, muy claro, sencillo, Caja Navarra, destruirla. El problema para es ustedes. ponerse de acuerdo para construir. Ese es el problema, para destruir. Pues, ¿Qué ha construido UPN en este año? Facilísimo. Lo difícil es ponerse de acuerdo para construir y por lo tanto se utiliza la figura jurídica que el reglamento tiene establecido para el otro, no la propia, la del otro. Y la propia, que es la de decir, vamos a construir, tengamos un candidato en común y un programa en común como alternativa a eso que tan mal ha hecho UPN con el Partido Socialista unos meses y anteriormente, porque tú te estás refiriendo evidentemente a todo lo que ha sido unos cuantos años de Unión del Pueblo Navarro en el gobierno con apoyos del Partido Socialista, pero no se es capaz de construir esa alternativa, porque esa alternativa que queréis liderar vosotros, representa que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada. Que desaparezca esa es Navarra. la alternativa. ¿Quién ha hecho desaparecer Caja Navarra? Caja Navarra la han hecho desaparecer ustedes. Ustedes han hecho desaparecer Caja Navarra. El primer punto, el programa es ese. Caja Navarra lo han hecho desaparecer ustedes. Que no, que los de izquierdas agujeros son otros, de izquierdas son los han hecho aquellos. aparecer ustedes. Partido Socialista. El dinero lo han hecho Bildu desaparecer no es de izquierdas, ustedes. Los empleos los han hecho desaparecer Mayorga, ustedes. Le repito, Caja que no, Navarra, que quien lo ha hecho desaparecer construir es difícil. UPN. Y vosotros, que habéis estado en contra de todo, no sabéis construir. Eso es lo que os pasa, no sabéis construir. Solo sabéis destruir. Cuando un gobierno empieza a echar las culpas de lo que pasa a la oposición, suele ser el síntoma de que está fracasando. Lo cierto es, la culpa? hombre, de destruir. ¿El gobierno quién lo ha destruido? ¿Nosotros? ¿Pero de qué estás? ¿Pero qué te hemos echado la culpa? ¿Vosotros? ¿De qué? Estás echando de no, todo la estoy culpa a diciendo la que sois oposición. capaces de poneros de acuerdo en construir. No, vamos y a la ver. vista está, Nosotros creemos que en este momento la crisis, la inestabilidad, la situación de empleo, la situación financiera preocupante de Navarra, que no es solo de Navarra, que es de muchos sitios, pero es que la preocupación de los otros sitios no nos puede consolar a nosotros. El hecho de que Bankia esté muy mal no nos puede consolar con el tema de la Caja Navarra que ha desaparecido. Sí, con mejor ratio que las cajas vascas a las que querías unir tu Caja Navarra, ¿eh? Ya sabes, ¿no? Con Mejor ratio, euros. te refieres a la Caixa, ¿verdad? Sí, donde es Bien, Caja muy Navarra, bien, donde muy bien. pertenece Caja Navarra. Pero en cualquier caso, mejor que las cajas hubiera vascas donde sido- querías unirla tú. Sí, por supuesto. Pero Y mejor además ratio, creo que era mejor la opción solvencia. lógica, la opción que Sí, mandaba pero más solvencia el la Caixa estrato que las cajas vascas. económico Claro. y social de esta tierra,
y lo que necesitaban los empresarios de Navarra Sí, y los trabajadores de Navarra. seguramente. Esa era la solución, que convenía también a los propios trabajadores de la Caja, que se van a ver en el paro, y eso tiene sus responsables. En cualquier caso, no se pueden echar las culpas de lo que pasa a la oposición, sino que en este momento lo que necesita Navarra es otra situación diferente. Y en ese sentido, la opción de la oposición de pedirle a la presidenta que someta su cargo al Parlamento es escrupulosamente democrática, y si no lo hace, pues será merecedora sin duda ninguna de crítica. ¿Por qué ha pedido la señora Barcina comparecer en el Parlamento el viernes a las 4:30? Para que tengáis Porque la única dos fecha argumentos. hábil, era la única fecha hábil en el Porque no Parlamento se ha en querido estos habilitar momentos. todo el mes de julio, porque no se han querido habilitar otras fechas, que siempre se han podido habilitar. ¿Pero qué Las queréis? ¿Que venga más investiduras- tarde? Pero estáis diciendo que venga pronto y ahora... No, ayer ¿queréis se nos retrasarlo? preguntó a ver ¿Eh? si estábamos de acuerdo con que viniese el viernes a las 4:30 y dijimos que sí. Hombre, eso Y yo creo que faltaba. dijimos todos que sí, pero igual no nos conformamos con que venga el viernes a las 4:30, muy bien. dependerá de las explicaciones que se den. En cualquier caso, la situación en la que está la sociedad navarra, no solo la sociedad navarra, pero no es consuelo, es una situación crítica, y en esa situación hacen falta soluciones profundas, y desde luego lo que no vale es parapetarse detrás del reglamento diciendo que las decisiones tanto de convocar elecciones como de la cuestión de confianza como de todo lo que se le pide corresponden a la presidenta, y de que no es Pero si la que tenéis en vuestra mano no la utilizáis, es que tenéis una en vuestra mano, que es la moción de Momento, censura. Y las Aquí otras parece también que hay tenemos. una obsesión por parte de UPN. Es decir, ¿por qué no hacéis una moción de censura? No, yo no he dicho eso. Yo Ah, he dicho no que es que estás continuamente... No, tenéis no, una oportunidad no, de he otra dicho cosa. que es la yo oportunidad recuerde que en tiene la En oposición. la Junta de Portavoces y muchas otras oportunidades tiene la oposición. No solamente la de hacer una moción de censura, muchas otras. Pero en la todo otra no le caso, corresponde. En todo caso, el lunes... No, muchas otras, que no hablo yo de esa otra. Si yo no la propuse, por cierto. por nadie eso. nos opusimos a que se tramitase en la Evidente. Junta de Portavoces. No, ¿eh? no. Es decir, el Yo hecho de que tampoco. esa moción se vea en un pleno el viernes donde exista el Gobierno a que presente una cuestión de confianza no tuvo ningún voto en contra en la Junta de Portavoces. ¿Por qué? Porque es una moción, porque además tampoco se puede impedir. Pero a mí lo más importante no me parece tanto eso, ni que la presidenta vaya el viernes por la tarde, que por cierto, a ver si por fin se explica y sabemos la verdad de las cuentas de Navarra. Ya que no lo ha hecho hasta ahora, pues el viernes tiene una buena oportunidad. Pero eso dejemos que llegue el viernes. Pero vamos a ver, a mí lo más importante que me parece de esta situación es que los mismos problemas que había antes sigue habiendo ahora en Navarra. No se han solucionado porque Barcina haya expulsado al PSN. Siguen estando los mismos. Y lo que antes era una forma de actuación política, ahora ha cambiado radicalmente. Ejemplo, cuando toman posesión los nuevos consejeros, les dice la presidenta, iros preparando y acostumbraros a decir no, a decir que no a la mayoría de las cosas que os planteen los ciudadanos. Y a continuación toma una decisión, y es de cada 10 funcionarios que se jubilen, solamente se va a cubrir uno. Antes de cada 10 que se jubilaban, se cubrían 8 plazas. Esa es la diferencia entre que gobierne UPN con el PSN y que gobierne solo, eso sí, con el PP encantado. Pero una última cosa quería decir. El poder en un gobierno de mayoría absoluta, aunque siempre está en el Parlamento, estaba más en el Palacio de Navarra. Ahora que el gobierno está en minoría, todo el poder está en el Parlamento. Por lo tanto, yo no voy a entrar en cuestiones de confianza, mociones de censura, elecciones anticipadas, que cada uno la cuenta según cómo cree que le va a ir en el futuro. A mí me parece que estando todo el poder en el Parlamento y estando allí 50 parlamentarios y parlamentarias, tenemos la obligación de impedir que UPN gobierne como si tuviera mayoría absoluta. Y eso lo haremos en función de las coincidencias o no con las cosas. En definitiva, tenemos la oportunidad de dejar que haga UPN en solitario lo que quiera, que es prácticamente, ahora que está en solitario, lo mismo que el Partido Popular en el resto de España, o que lo que antes, en parte, solo en parte, conseguía el PSN en un gobierno de coalición, ahora lo consigamos entre todos en el Parlamento de Navarra. Chema Mauleón y después Carlos García Daniel y Eloy. Sí, ya algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que es muy importante que efectivamente seamos conscientes de una cuestión, y es que hay un gobierno que ha fracasado. Es evidente, había un gobierno que ha durado, no ha llegado ni a un año, que ha fracasado, es una evidencia. Entonces, Yolanda Barcina tiene que ser consciente, UPN tiene que ser consciente de que no cuenta con la mayoría de la ciudadanía de Navarra representada en el Parlamento de Navarra. Y tiene dos opciones ante esa situación, que es o convocar elecciones o intentar
ponerse de acuerdo con los diferentes grupos de la oposición. Pero lo que no puede hacer es lo que ha hecho de motu propio, vía decretazo, aplicar un recorte de 132 millones de euros, insisto, uno de los mayores de toda la época democrática en cuestión de recortes presupuestarios, que desde luego afectan de lleno, por mucho que se diga, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a los servicios del estado de bienestar, y claro, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, que se suele decir. Por tanto, a nosotros nos parece una irresponsabilidad cómo se está actuando desde el gobierno. Está actuando como si tuviera mayoría absoluta, como si fuera yo aquí en esta comunidad mando yo y Santas Pascuas. Mira, lo siento mucho, señora Barcina, no tiene usted la mayoría y la mayoría le ha dicho no a esos recortes. Por tanto, lo que tiene que hacer en voluntad democrática es efectivamente parar esos recortes e intentar buscar otra alternativa. Y desde luego, insisto, nosotros sí que queremos insistir en una idea, y es que efectivamente el Parlamento de Navarra tiene muchos instrumentos y nosotros estamos muy dispuestos, y sería fundamental el que el conjunto de grupos progresistas y de izquierdas intentemos acordar una serie de acuerdos mínimos que realmente vayan a lo que ha sido nuestro leitmotiv, una salida social de la crisis, la consolidación del estado de bienestar y no sus continuos recortes. Eso Sí, nos parece lo que fundamental, pasa- porque ya vemos lo que está haciendo Sí, Unión del que Pueblo siempre, navarro. que nunca hemos tenido mayoría absoluta. Si es que no hemos tenido nunca. Por lo cual, estamos muy acostumbrados a ser conscientes de que somos una mayoría, porque eso sí, al conjunto, una gran parte de los ciudadanos nos votan a nosotros mucho más que al resto. Y siempre hemos sido conscientes de ese papel. No sé si otros son conscientes de los votos que tienen, porque algunos hablan y parece que tienen muchísimos votos, y tienen muchos menos que nosotros, también hay que decirlo. Pero además también hay que decir que en estos momentos no hay ningún gobierno de España, ni en los que forma parte Izquierda Unida, ninguno de España que no esté recortando los presupuestos. Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, esa fórmula que quieres que se aplique aquí, Ya no son ajustes, allá, ya son recortes, ya no son ajustes, ¿no? Pero recortes, y aquí todo el mundo ha dicho lo que son. Sí, sí. Pero desde el principio, no sé si vosotros en Andalucía, cuando el vicepresidente de Izquierda Unida salió sacando pecho, que fue el colmo, porque ya ni le dijo al del presidente del PSOE, si quería salir él a anunciar a todos los ciudadanos de Andalucía que él iba a recortar, el vicepresidente de Izquierda Unida. ¿Eso es lo que queréis aquí? ¿Eso es lo que queréis aquí? Pues dilo claramente, pero dilo, lo que no vale es, aquí digo una cosa en Navarra, pero allá donde gobierno hago la contraria. Señora Danero, ¿sabe usted que Andalucía con Navarra tiene... que tú eres de Izquierda Unida, yo soy de izquierda a izquierda, pero Izquierda Unida... Pero además de eso, es que usted sabe muy bien las diferencias entre una comunidad y otra, cómo Andalucía depende en un 90% del presupuesto del Estado y Navarra tiene autonomía fiscal, tiene una capacidad de maniobra diferente y por tanto... de España, ninguno que en este momento no esté ajustando los presupuestos y por lo tanto recortando los presupuestos. Ninguno. Ninguno. Un momento, el problema es Hay unos que más como el gobierno de España, hay unos que mucho más que aquí y hay otros que mucho menos que aquí y sobre todo de forma distinta. Había pedido el turno Eloy Villanueva, Partido Algunos, como el Popular. gobierno de España, efectivamente están tomando decisiones que no son fáciles y que no agradan a nadie, y usted sabe muy bien, señor Lizarbe, por qué es gracias a los 7 años, efectivamente. Pero, hombre, Y además, si casi ha pasado un año le y voy a todavía decir, seguís con lo de la herencia pero recibida. yo le voy a decir una pero cosa. si esto es para hacerle reír a la gente que nos está viendo. Una cosa, o sea, es lo hacéis mismo, todo eso por culpa señor de la Lizarbe, herencia de tranquilo, Zapatero. tranquilo, Hombre, déjeme por hablar. favor. Mire, No, yo se pero lo voy a esto te lo he oído 20 veces. Claro, y yo le he oído a usted 20 Claro, pero veces que no es así. echarme en cara lo mismo. Es que no es así. absolutamente así. Y llevamos 6 meses de gobierno arrastrando las consecuencias de sus 7 años de gobierno socialista con Rodríguez Zapatero. No existe, el escándalo Mire, la de crisis Bankia internacional tampoco, ha habido otros el que países caigan los ingresos que sabe usted tampoco. perfectamente que Bueno, lo han pasado en mucho fin. mejor que España porque en su momento tomaron las decisiones adecuadas. Y ustedes durante 7 años no hicieron absolutamente nada, en cualquier caso. Y en el caso de Navarra, yo lo que creo es que aquí se está aludiendo por parte de algunos grupos de la oposición constantemente a una mayoría parlamentaria, pero si la cuestión es muy fácil, si existe esa mayoría parlamentaria, que se sustancie en un gobierno. Si es que no se ponen de acuerdo.
y no explican por qué no se ponen de acuerdo. Aquí nadie explica en los últimos meses en Navarra, desgraciadamente, por qué suceden o dejan de suceder determinadas cuestiones. Aquí hay 4 partidos que están en la oposición, como estamos nosotros en el Partido Popular, sí, incluido el como PP, estamos 5. nosotros en el Partido Popular. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo los 5? Pues no, mira, mire, nosotros porque con vosotros, evidentemente, desde luego, es casi imposible. Porque evidentemente claro, es imposible, ¿por qué no pero se ponen también de le voy a acuerdo? decir Pues una porque cosa. pensamos Pero distinto, también le voy a el PP y decir el una PSOE, cosa, y señor también los Lizarbe, demás pensamos pero también, distinto. señor Lizarbe, pero también le voy a decir una cosa. Ustedes podrían ponerse de acuerdo o no. O no, el señor claro. Mauleón decía que se podían poner de acuerdo los partidos progresistas de izquierdas y los nacionalistas también, porque aquí vamos a hablar cada uno de lo suyo. Es decir, no, hablando de nosotros. No, claro. ¿Y qué ha hecho claro. el PP en el Parlamento de Navarra más que contradecirse? Hace 6 meses el Partido Popular hace 6 meses estabais criticando toda la evolución de la caja de ahorros de Navarra. Sí. Os habéis callado. No. La boca cerrada. Sí. Nosotros En otros hemos muchos mantenido temas una ahora posición- estáis apoyando a Barcina No, con las orejas nosotros gachas. lo único que La estamos boca haciendo cerrada. es apoyar Es decir, aquellas medidas que el Gobierno de Navarra está tomando y Vamos que ha tomado, por cierto, en concurso también con el Partido Socialista y que creíamos y creemos que en estos momentos de emergencia económica para Navarra son necesarias. No le Y en votasteis la a Barcina cuestión- y ahora sois Y su en la principal cuestión sostén. de Caja Navarra, Habéis cambiado quiero de postura recordarle, señor Zabaleta, que en la completamente. última legislatura ustedes estaban en el Parlamento y nosotros no. Y ustedes estuvieron en el Parlamento callados con todo lo Callados que con el ocurría tema con de la Caja Caja de Ahorros Navarra, de Navarra. mientras No, que nosotros... vamos a ver, no seguías el Perfectamente, Parlamento en la perfectamente. legislatura No pasada le con oía- seguridad. no le y oía temo yo- que no esté no siguiéndolo le oía- tampoco en esta. no le oía yo a Pero usted dicho esto, decir lo mismo sí que quiero dice añadir ahora, una señor cosa. Zabaleta. La cuestión minuto de los que tenemos que ir a recortes publicidad. y la austeridad es general. Pero la cuestión está en dónde se hacen esos recortes, estamos de porque acuerdo. Andalucía hoy ha anunciado ayer que iba a recurrir los decretos de los recortes de sanidad y educación. los está aplicando, Como espero Pero que los está mañana aplicando. acordemos en Navarra. Pero Como los está Pero espero primero hay que que aplicarlo. no los está Sí, aplicando. sí, Y la comunidad los va a autónoma vasca aplicar. Sí, tenemos sí, otro ejemplo sí. diferente. Ha sacado un decreto para no aplicarlos. Espérate, a ver. Bueno, tenemos que hacer un alto en el camino y enseguida volvemos. Para rematar este asunto, y vamos a hablar también del apoyo que se ha recibido en el Parlamento para que los amenazados por ETA que abandonaron Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca puedan votar en sus lugares de origen. Por cierto, que sobre todo lo que hemos estado hablando, dice Angelines Calvo que solo pueden traer soluciones UPN y el Partido Popular. Marta Lorenzo dice también que no cree que lo mejor ahora sean elecciones, gasto innecesario, dice, y cambio mínimo para todos los grupos. Pueden seguir ustedes opinando en Facebook y en Twitter con la etiqueta Navarra Opina. Enseguida volvemos. El Pleno del Parlamento decidirá el jueves si presentar recursos al Tribunal Constitucional por los recortes en sanidad y educación. Se trata de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Encima de la mesa estamos debatiendo sobre la actualidad política navarra en directo. Son las 10:34 de la noche y pueden seguir ustedes enviando sus comentarios para participar en esta mesa de análisis en el que abordamos ahora este asunto. Juan José Lizarbe había pedido la palabra para hablar precisamente de los recursos. Sí, porque yo creo que este pleno, como tiene ya tantas cosas y algunos de los temas ya hemos comentado, a mí me parece que está perdiendo un poco de interés público lo que son esos recursos ante el Tribunal Constitucional, que llevan una larga trayectoria ya en el Parlamento de gestación, ¿eh? O sea, se han pedido una serie de informes jurídicos al respecto. Yo lo que espero es que mañana, el jueves, haya mayoría suficiente para que se puedan interponer. Que, por cierto, cuando he salido hacia aquí, me llegaba un correo de los servicios jurídicos del Parlamento, al igual que al resto de los portavoces, claro, donde el Consejo de Navarra ha emitido ya ese informe preceptivo que tenía en materia del Real Decreto de Educación y avala plenamente la decisión del Parlamento si es que así la toma, ¿no? Entiende que es plenamente procedente la interposición de ese recurso. Por lo tanto, no solamente tenemos, y perdón por la modestia, razón política, sino incluso razón jurídica. Y es que, desde luego, a pesar de lo que se decía en la entradilla, los socialistas creemos
que estos recursos no sirven para mejorar la calidad de las prestaciones. Con mucha suerte será para mantenerlas, pero lo que estamos viendo en el conjunto de España no es que precisamente esos reales decretos vayan a servir para mejorar las cosas, sino en todo caso para ahorrar y para hacerlo de forma desorganizada, porque efectivamente, claro que hay que ajustar y que recortar cosas, eso es evidente, pero todo depende de cómo se haga y si se recortan derechos o no se recortan derechos, y en este caso se recortan derechos. Estos decretos invaden las competencias de Navarra, van en contra además del espíritu constitucional de esos sistemas de educación para todos, de salud para todos, y yo creo que la decisión del Parlamento, que espero que sea por unanimidad, ya que el Consejo de Navarra lo ha avalado, que espero que sea por unanimidad, pues pueda además triunfar en el Tribunal Constitucional. Pues niego la mayor porque evidentemente no podemos aceptar y no aceptamos desde el Partido Popular que se diga que los decretos que el Gobierno central ha promulgado son decretos que van ni para recortar los derechos sociales, ni para recortar prestaciones sanitarias, ni para empeorar la calidad de la educación, ni para nada de eso. Precisamente usted sabe muy bien, señor Lizarbe, que las medidas que está tomando el Gobierno de España son medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad de un sistema que desgraciadamente ustedes han destrozado en los últimos años. También es culpa nuestra. Evidentemente, pero, evidentemente. pero si es que han gobernado ustedes 7 años. Vamos a acabar teniendo la culpa hasta del toro que mató a Manolete. Los ciudadanos, no se lo creen. mire, señor Lizarbe, los ciudadanos lo tienen tan perfectamente claro que el pasado mes de noviembre votaron que al sí, Partido que Popular, ustedes, que le dieron una mayoría absoluta y le dieron un mandato claro para tomar las decisiones que fueran oportunas. Y el Partido Popular, no, el exagerado es usted cuando no quiere reconocer lo que han hecho ustedes en los últimos 7 años. El Partido Popular está tomando las decisiones que considera adecuadas y que considera oportunas. Y evidentemente el Partido Popular respeta la autonomía de cada una de todas y cada una de las comunidades autónomas y también la autonomía de la comunidad foral de Navarra. ¿Votaréis a favor de la interposición del recurso? Nosotros haremos lo que tengamos que hacer. No, eso no lo dudo. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Y evidentemente lo que no vamos a hacer es participar con ustedes en un juego perverso que significa meter a Navarra en una serie de recursos de inconstitucionalidad que usted sabe muy bien que no tienen un final cierto. Y además le voy a decir otra cosa. Usted sabe que los decretos, en cualquier caso, y supongo que estará de acuerdo conmigo, hay que aplicarlos y después, si se quiere recurrir, se recurre. Pero yo espero que el Partido Socialista no entre en determinados juegos con otros partidos de la oposición y se comporte en esto como se ha venido comportando hasta hace apenas unos días cuando estaba en el Gobierno de Navarra, que era con la lealtad institucional que a un partido nacional como el Partido Socialista se le debe suponer. Pero no vais a votar que sí con nosotros, vais a votar que no con UPN. Ha pedido la palabra Mayorga. Sí, porque es interesante y también me voy a referir al recurso de inconstitucionalidad, pero nosotros queremos centrar en lo que dicen esas leyes. Es decir, es una rebaja absoluta de la calidad en la educación, una rebaja absoluta en la calidad de la sanidad, un recorte en ambos ámbitos, como también lo es, por ejemplo, en el denominado medicamentazo, una ley que, por cierto, aprobó el Parlamento con los votos de UPN, PSN y el Partido Popular, y, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca ya han anunciado que no la va a aplicar. No se aprobó ninguna ley del medicamentazo en Navarra. Posibilitarlo, sí. Míreselo del pleno del jueves, que sí, para Oye, pero hay que prestar atención en los plenos. No hemos aprobado ninguna ley para aplicar el medicamentazo en Navarra. Vamos a ver, se aprobó una ley para posibilitar que a la hora de cotejar los niveles de renta se le facilitase al Estado la aplicación del medicamento. Porque nos obliga el convenio económico. Entonces, pero no se preocupe, señor Ramírez, es que el Partido Socialista siempre intenta distanciarse de las decisiones. Lo que yo quería centrar... pero, hombre, que es que al final... por lealtad institucional. O sea, eso lo tienes que hacer porque lo ponen en el convenio económico el hoy. No porque nos vayamos a distanciar, a acercar con nadie. Y vamos a respetar el turno de Mayorga. Y lo haríamos el jueves otra vez si sería necesario. Porque eso es lealtad institucional, pero eso no significa que estés de acuerdo con los recortazos que estáis haciendo vosotros en España. Para nada, hombre. Mayorga Ramírez. Nos podemos preguntar dos cosas. Una, si en las decisiones del Partido Popular, que nosotros ideológicamente estamos en las antípodas, es decir, nosotros reconocemos la legitimidad para tomarlas, pero nos parece que van absolutamente desenfocadas, no solo con lo que es la justicia social, sino con lo que la ciudadanía está demandando. En el Parlamento de Navarra, el Partido Popular son 4 parlamentarios de 50. Y lo que no podemos permitir, así lo creemos en Bildu Nafarroa, es que 4 parlamentarios de 50 impongan las políticas a la mayoría de la ciudadanía, porque la mayoría de la ciudadanía, estamos convencidos, está en contra de todas y cada una de las medidas que ha adoptado el Partido Popular. La mayoría, nosotros estamos convencidos. Por eso queremos que haya elecciones. Esa mayoría es la que votó el Partido Popular nosotros en noviembre, estamos convencidos. Una mayoría absoluta en España. Lo que vemos en la calle, déjame terminar, lo que vemos en la calle es que la mayoría está en contra de esas medidas que imponen 4 de 50 y por lo tanto hay que articular todos los medios posibles para pararlas. Para algunos basta con interponer un recurso de inconstitucionalidad a sabiendas de que eso no va a impedir que las medidas prosperen, porque
están dispuestos a adoptar ninguna otra medida. Nosotros ya lo dijimos claro, porque después del recurso de inconstitucionalidad se van a debatir mociones para instarle al Gobierno de Navarra a que no las aplique. Y entonces sería el Gobierno de Navarra el que, en orden a la mayoría ciudadana, no aplicase esas medidas y en todo caso el Partido Popular recurriese al Tribunal Constitucional. Y termino. Es una situación en la que nosotros creemos que además de un déficit social está habiendo un déficit profundo de entronque entre lo que la ciudadanía siente y piensa sobre lo que está pasando y lo que las instituciones están haciendo. Y en ese sentido no basta, nosotros vamos a apoyar, de hecho lo impulsamos, el informe jurídico fue pedido por Bildu, de los servicios jurídicos del Parlamento, en el que se definía pues que con efectivamente... el voto favorable de todos los miembros de la Junta de Portavoces, Sergio, por porque supuesto. esto parece aquí que... No, si es así, Claro, ahí claro, tiene es que usted es razón. una junta de portavoces. Nosotros lo propusimos y fue aceptado. Pero efectivamente con eso no basta. Lo importante en estos momentos es dar una solución a los más de 500 profesores que se han quedado sin plaza, dar una solución a aquellos que ven que se está deteriorando la sanidad y ver que el Gobierno de Navarra, la institución de Navarra, responde a la voluntad de la ciudadanía de Navarra, sin más límite que su propia voluntad. Turno para Chema Mauleón, Pachi Zabaleta. Sí, muy brevemente. Señor Villanueva, pensar que la ciudadanía, y perdonen la expresión, se va a tragar, que con estos recortes no hay una merma en la calidad, pues francamente es que no hay merma en la calidad. A ver, ¿cómo puede ser? Le voy a poner algunos ejemplos. Es que se trata de administrar mejor lo que precisamente si me permite, nos sobra. yo procuro no interrumpirle. Bien, justo cuando venía de cara al programa, escucho en la radio 400 medicamentos que a partir de ahora no entran dentro de la sanidad pública. Me está diciendo que eso no es rebajar la calidad. Segundo ejemplo, las personas inmigrantes sin papeles no pueden ir a la sanidad de manera normalizada. Eso no es merma de la calidad. Tercer ejemplo, se acaba de decir, y lo hemos dicho, que Navarra tenga 500 profesores menos el próximo curso no es merma de la calidad. ¿Quién se cree eso? Mire. Otra cuestión, y déjeme terminar, otra cuestión es lo de siempre, es decir, ¿cuál es la alternativa a esta cuestión? Y una de las ciudadanas preguntaba, ¿cuáles son las soluciones alternativas? Desde luego, nosotros las tenemos muy claras y creemos que son soluciones muy claras. Primero, no hay una solución sin una modificación del sistema impositivo fiscal. Y no puede ser que Navarra tenga a las rentas más altas un 5% menos de cuota, por ejemplo, o que estemos pagando o se recaude por vía impuesto de patrimonio 40 millones menos que anterior a la reforma. Y otra serie de cuestiones que, desde luego, si una administración pública no recauda, efectivamente no queda más remedio que recortar. Ahora bien, vamos a hablar de quién hace los sacrificios. Y lo que no puede ser, desde luego, es utilizar el dinero público para lo que hace el PP, que es para rescatar bancos, que a lo que habría que hacer con los bancos es al juzgado, precisamente. Dicen también en Twitter sus que a ver administradores. si ustedes se ponen de acuerdo en empleo y educación y si miran al futuro. Bueno, pues eso es precisamente lo que hay que hacer. El que ha escrito eso no le falta razón. Yo creo que los servicios públicos, sanidad, educación y políticas sociales, no nos olvidemos de la dependencia, son unos temas que tenemos que defender los que estamos con alguna responsabilidad en lo público con uñas y dientes. Y el plantear recursos de inconstitucionalidad es responsable y es serio. Y además es posible. No lo vamos a hacer solo nosotros. Como hemos dicho antes, lo va a hacer Andalucía, lo va a hacer la Comunidad Autónoma Vasca y otros. Y cuando hace unos meses recurrimos el tema de la atención sanitaria y de otras atenciones de las personas sin papeles, lo hicimos considerando que estábamos efectuando un hecho responsable y un hecho que además es en bien del futuro, porque además es en bien de los más necesitados. Y en ese sentido nosotros creemos que sería bueno que mañana fuese con la mayor parte posible de los apoyos y si fuera posible de todos, porque hay dos argumentos. Uno primero, defender los servicios públicos. Les pido brevedad. Y uno segundo, y acabo con esto, que es el defender también, para defender esos servicios públicos, las competencias propias de Navarra, que es lo que nos dicen los diferentes informes jurídicos que hemos solicitado y que tenemos en nuestras manos en este momento. Por lo tanto, yo considero que lo responsable y lo conveniente y lo posible es mañana apoyar esos recursos. Eloy Villanueva y Carlos García Danero. Muy brevemente, por favor, que nos queda un tema por abordar y me gustaría... Simplemente, vamos a ver.
En el asunto de los medicamentos, lo que propone el Ministerio es que se sustituyan determinados medicamentos, da usted la cifra de por la botica de la abuela que decían el otro día, por otro tipo de medicamentos o de productos que están perfectamente autorizados y que no incurren en el mismo gasto farmacéutico. Yo supongo que usted compartirá conmigo que uno de los problemas que ha habido en este país es el excesivo gasto farmacéutico y que ha estado muy mal regulado. Y en segundo lugar, le voy a decir, y en segundo lugar, le voy a decir, y en segundo lugar, mire, si la sanidad y la atención farmacéutica está cubierta, es exactamente lo mismo, no haga usted demagogia. Y respecto de los inmigrantes, no exploten ustedes como que los corticoides quedan fuera, que es una cuestión de primera necesidad. Yo lo que le aseguro es que no va a haber ninguna cuestión de primera necesidad que quede desatendida, y eso ustedes lo saben perfectamente. Y en cuanto a los inmigrantes, ya está bien de hacer el juego a determinados argumentos que no llevan a ninguna parte. El sistema sanitario español no es viable tal y como está organizado en estos momentos. No va a haber ni un solo inmigrante, sea con papeles o sea sin papeles, que se quede desatendido si tiene una urgencia médica o una necesidad de atención médica. Eso lo sabe usted y lo sabe cualquiera. Lo único que se pretende, por supuesto que tampoco, no diga usted cosas que no son. Tiene que ir a urgencias, mire, lo único que se pretende es evitar determinadas prácticas fraudulentas que se han detectado en nuestro país, que llevaban incluso a aquello que se llamaba el turismo sanitario. Pero los inmigrantes, con papeles o sin papeles, cualquier ciudadano o cualquier persona que esté en España y requiera una atención sanitaria, la va a tener. Lo que ocurre es que hay que administrar los recursos que tenemos, no lo que no tenemos. Turnos para Carlos y terminamos esta parte. Yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir reactivar la economía, porque esa es la clave de todo. No hacemos nada subiendo los impuestos si estamos reduciendo la base. Es decir, ahora se han subido los impuestos y se recauda menos. ¿Por qué? Porque hay menos gente, evidentemente, que puede pagar impuestos. Por lo tanto, la clave para mantener el sistema sanitario, para mantener el sistema educativo y para la política social, que yo estoy de acuerdo con Pachi, la importancia que tiene, y la ley de dependencia, desde luego, como puntal de la misma, pues solo pasa porque consigamos mover la economía y generar el empleo. Y a partir de ahí podremos hacer sostenible el sistema. Si no, no hay fórmula. Pero no es tan sencillo como decir, no, subo los impuestos más, que es que ya se han subido. Y se suben y se recauda menos porque hay menos gente pagando impuestos, porque por desgracia hay más gente en el paro. Y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto, las medidas que habrá que buscar serán las de crear empleo y reactivar la economía. Eso es lo que hay que hacer y menos demagogia. Eso es lo que hay que hacer. ¿En un año UPN cuántos empleos ha generado? ¿En un año UPN? Pero que se debate, no tengo ningún problema en mantenerlos. Los recortes lejos de avivar la economía, pero si yo no están escondo la destruyendo cabeza en ese tema, tenemos que avanzar. Que la situación es muy complicada. Tenemos que avanzar. Voy a leer un tuit de Izaskun Martínez que dice: el gobernante no es aquel que solo manda, sino también el que obedece. Nos queda un asunto más encima de la mesa. El Parlamento precisamente ha apoyado que los amenazados por ETA, que abandonaron Navarra y Euskadi, puedan votar en sus lugares de origen. A favor UPN, PSN y PPN, en contra Navai y Bildu, mientras que Izquierda Ezquerra se ha abstenido. ¿Razones para los votos? Mayorga Ramírez. Bueno, estamos hablando de una ley que precisamente aquellos que no quieren oír ni hablar de elecciones, de que la ciudadanía ante una situación en la que a la presidenta le dimiten 3 consejeros y cesa a otro y genera un absoluto desgobierno, aquellos que no quieren oír hablar de elecciones, pues sí que apoyan el que en Navarra puedan votar 60.000 personas más, que es lo que está proponiendo con esta medida. Es decir, 60.000 personas, lo equivalente, digamos, a 10 o 11 parlamentarios en el Parlamento de Navarra. Personas que no viven en Navarra, personas que no trabajan en Navarra y personas que 60.000, nosotros estamos convencidos que no han tenido la desgracia de tener que abandonar pues la tierra en la que trabajaban por causas relativas al conflicto. Es decir, personas ha habido, por supuesto que sí, pero 60.000 es un intento absoluto de pucherazo, y nosotros creemos que es absolutamente inadmisible el que se plantee que un 10% de la ciudadanía navarra haya tenido que abandonar este territorio por amenazas vinculadas a la actividad de ETA o de otro tipo. Eso no es cierto, es una absoluta falacia y un intento de hacer trampa en unas elecciones, porque, y termino, a nosotros nos da la sensación que hay quien tiene mucho temor a que la ciudadanía hable con claridad, con nitidez, y exponga su opinión sobre todos los asuntos que están encima de la mesa. Y ante ese nerviosismo, las propuestas son absolutamente kafkianas, como la que propone el Partido Popular, que pretende elevar el censo en 60.000 personas en Navarra. Si son ustedes breves, hablarán todos, Eloy, Pachi y Carlos.
Brevemente, no diga por causa del conflicto, diga por causa del terrorismo de ETA, que ha estado matando durante más de 35 años en Navarra y en el País Vasco. Sí, va a permitir que diga lo que sí, quiera. Usted Tengo diga que lo que decir lo que el quiera, Partido Popular usted diga lo que quiera, pero a mí también me gusta que seamos no me diga lo precisos que en tengo que algunas decir. cuestiones. En cualquier caso, Entenderá que le la haga este normalidad reproche. democrática en los últimos años, en democracia, la ha puesto la banda terrorista ETA. El despropósito lo ha puesto encima de la mesa la banda terrorista ETA. Las personas que no pueden vivir en Navarra o en el País Vasco por causa de la actividad criminal de ETA no tienen precisamente ninguna culpa de lo que les ha ocurrido. Y por lo tanto nosotros lo único que pretendemos es que existiendo un hecho objetivo, en los casos que esté acreditado, y si los informes jurídicos lo avalan, que como usted bien sabe se está estudiando no solo por nosotros sino también por el Gobierno de la Nación, puedan votar en sus lugares de origen, sea el País Vasco o sea Navarra. Pero desde luego lo que no es admisible es decir que aquí hay unos señores que ni trabajan aquí ni viven aquí por gracia divina. Oiga, no, es que esos señores ni trabajan ni viven aquí porque se les ha expulsado por culpa de una organización terrorista que se llama ETA. La libertad de domicilio y residencia es un derecho que consagran no solo las declaraciones de derechos humanos, sino también los convenios europeos y también la propia Constitución. Ahora ha cesado la lucha armada por decisión unilateral de ETA. Y una vez que ha cesado la lucha armada, no existe razón para que el que quiera establecer su domicilio en Navarra, si por esa causa, porque hay otras causas también, porque aquí ha habido violencia de todos los estilos y hay víctimas de muchas violencias. Pero, dicho eso, puede establecer su domicilio hoy en Navarra el que quiera. Y el cambiar el concepto de derecho a votar, en vez de ser por el domicilio o por la residencia, como es en todas las democracias civilizadas, al lugar de origen, es una aberración. Lo que propone el ministro del Interior, y ha repetido el grupo del PP de Navarra, de que cada persona que haya modificado su domicilio pueda votar en el lugar de origen, eso es una verdadera aberración. Entonces no habría censos. Eso es destruir la democracia y si se tiene intención de pucherazo es aún peor. Carlos Por lo tanto, García yo Danero, espero Pachi. que los servicios jurídicos, tanto los del Estado como los de cualquier otro sitio, pongan orden en este desatino. Carlos. No, yo pensaba, la verdad, Chema y que Juanjo. tanto Bildu como Nafarroa lo primero que iban a decir es que nunca se debió ir nadie por culpa del terrorismo y que evidentemente la acción de la banda terrorista ETA pues nunca tenía que haber existido en Navarra y lógicamente condenar todos los hechos que han ocurrido, ¿no? Porque a partir de ahí, claro, se dice, no, el que quiera venir que venga. Hombre, ni la guerra ni otras violencias. La guerra ni otras violencias. Hombre, Pachi, en democracia, alguien que hace que en los años 80, en los años de mayor terrorismo hubo en Navarra, o más muertos, o como quieras decirlo, más bombas amenazados, gente que se fue, no digas que vuelva cuando quiera. Evidentemente han hecho la vida en otro sitio. Y tú conoces mucha gente que lo ha hecho. Pero, a partir de ahí decir, no, que son 60.000, que todo el que se ha ido porque quería. Hombre, por favor, que no, que esto es un tema por mucho más razones económicas a Venezuela, ¿dónde votan? Es un tema mucho más serio y lo lamentable Claro que es que serio. todavía no se diga que ETA nunca debió existir en Navarra, ni en el País Vasco, ni en España. Eso es lo que es lamentable en estos momentos. Chema Mauleón. Sí, tres cuestiones. Primero, Una, porque sí, es que estamos fuera de muy tiempo y me sencillas. gustaría que hablen todos Sí, antes de terminar. simplemente decir, desde luego es un hecho gravísimo que haya tenido que haber personas que por amenazas hayan tenido que ir de esta tierra, eso es clarísimo. Nosotros creemos que, primero, habría que estudiar muy bien para que efectivamente sepamos cuánta gente. Nosotros en lo que hemos indagado no hay ningún tipo de estudio hecho por ninguna administración pública que haya cifrado de cuántas personas estamos hablando. No se sabe, y por tanto a nosotros la abstención iba en esa cautela. Y una última cuestión, lo que probablemente jurídicamente es imposible es votar en dos sitios. Es decir, o se tiene derecho en un sitio o se tiene derecho en el otro. Es decir, si esas personas se puede probar y quieren votar en Navarra, en ningún caso podrían votar en su lugar de destino. Pero en Juan todo José caso, Lizarbe. yo entiendo que jurídicamente es una cuestión muy difícil, por más que, y acabo,
por más que, Sí, hemos desde entendido, luego, sí. es evidente que es una injusticia que si una persona se fuera obligada por una amenaza, en fin, pues renunciar a un derecho Entendido. como ese. Pero, Muy insisto, brevemente, nosotros votamos que sí por solidaridad con las personas que efectivamente las hubo, que tuvieron que irse porque no podían soportar la violencia terrorista. Es verdad que la inmensa mayoría de los que han soportado la violencia terrorista, pues somos todos los demás, además de los que se han ido. Es decir, pero vamos, lo hicimos por solidaridad, nos parece que es un gesto. Segundo, creemos que tiene muy difícil encaje jurídico, prácticamente imposible. Acaba de decir además Chema una cosa más, Pachi también, ¿no? Bueno, el concepto de domicilio va al de votación, solo se puede votar en un sitio y no en dos. En fin, todo esto a mí me parece que es más voluntarismo, aunque insisto, la solidaridad no va a faltar porque no falta políticamente, pero el encaje jurídico a nosotros nos parece que es casi imposible. Muy bien, muchísimas gracias a los 6, estamos fuera de tiempo, se quedan también algunos comentarios de todo, fuera demagogia, viva la realidad, aburre mucho el estoy a favor o en contra de los recortes, soluciones prácticas por favor, y podían nombrar ministro de Sanidad a Chumari Alfaro por ponerle esto del toque simpático a la noche, aunque desde luego que los recortes tienen muy poca gracia. Nos vamos. Este programa llega hasta aquí en esta primera parte de temporada. La semana que viene San Fermín y la programación de Navarra Televisión, como se pueden ustedes imaginar, cambiará por completo. Llegará el verano también, ya a la vuelta en septiembre retomaremos los debates en Navarra Televisión. Muy buenas noches a todos.